tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos. Hemos llegado al viernes, chicos. Has llegado. Llegamos. Por fin llegamos al viernes. Sí. ¿Lo esperaba usted, me parece? Sí, la verdad que sí. Y aparte yo ayer ya pensaba que era viernes. Con ese emisión especial, picada, partido, no fue tan bueno, pero bueno, acá la pasamos lindo. Algo comimos. Algo comimos. ¿Con qué venimos hoy? Hoy tenemos, ¿me la tirás para mí? Sí. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la minería, por ahí analizar el tema de la legislación. Hay legislaciones, se cumplen, no se cumplen. ¿Cómo se maneja el tema puntualmente, la legislación en la minería? Tal cual, porque la minería es algo que si uno se pone a ver las cosas que hace cotidianamente, las herramientas que utiliza todos los días, tienen en algún punto podríamos llegar a considerar que es sumamente necesario, pero obviamente lo que a todos nos importa también es el hecho de cuidar la ecología, ¿no es cierto? Bueno, justamente sobre eso vamos a hablar hoy. Eso vamos a analizar en el día de hoy, la minería, la legislación vigente en Mendoza, en el país. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Todo eso vamos a estar planteando aquí en Distintos Parecidos. Vamos a presentar el tema y volvemos para presentar a nuestros invitados. Hay uno que está en camino porque viene de otra provincia, es lo que adelanto. Ya venimos entonces con todo el debate. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Por eso, hombres y mujeres como vos llevan adelante todos los días del año investigaciones, mediciones, pruebas y estrictos controles para cuidar el ambiente. La minería a cielo abierto es una nueva tecnología para extraer los minerales de los lugares más inaccesibles, aun cuando se encuentran muy diseminados. Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca. Imaginar el mundo sin minería es imaginar una casa sin techo ni paredes, un enfermero sin ambulancia, un científico sin computadora, un casamiento sin anillos, una silla de ruedas sin ruedas. Greenpeace pidió la clausura de la mina Veladero. La organización ambientalista reclamó al gobierno sanjuanino el cierre inmediato del emprendimiento minero de la Barrick Gold tras el procesamiento de directivos por contaminación. Con 4.000 trabajadores en Argentina, que van desde mineros e ingenieros hasta médicos, cocineros y administrativos, somos el empleador privado más importante de San Juan, contribuyendo con casi 1/3 del Producto Bruto de la provincia. No queremos que se sigan contaminando los otros acuíferos subterráneos que pertenecen a la misma cuenca del río Hachel y que dan de beber a la mitad de la población del departamento de Hachel. ¿Cuál es el dolor? Que no se tenga en cuenta el valor a la vida. Bien, hemos planteado el debate entonces acerca de la minería. Uno podría pensar, si lee los diarios, que nos quedamos muchas veces pensando en los derrames, los más recientes, en Veladero, ¿sí? En San Juan. Pero aquí en Mendoza hay muchos proyectos y eso también vamos a estar hablando porque hay algunos que están paralizados. Han salido, por ejemplo, Carlos Ferrer, que es de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, a decir que, bueno, que hay que empezar a rever el plan minero provincial que se ha quedado paralizado, que en eso queda también el tema de las inversiones, que están paralizadas las inversiones, por ende también el tema del desempleo. Pero eso lo vamos a ir dejando quizás para más adelante. Yo me quería quedar con lo que decíamos al principio. La minería es necesaria, podría decirse, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene algo de esa cadena, ¿no? que necesita de la minería. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado del día de hoy, Julio Totero, vicepresidente de ASIMMET, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza. Julio, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un poco para empezar por este lado, lo decíamos un poco fuera de aire, la minería es necesaria, o por lo menos para ustedes también es necesaria en cuanto a su trabajo. Seguramente, es decir, nosotros desde el sector metalúrgico, metalmecánico, tenemos una mirada muy pro minera, desde el punto de vista de que sin el hierro o sin el cobre nosotros no existiríamos como industriales, como empresas. Es decir, primero necesitamos el hierro para que la siderurgia lo transforme en los aceros que nosotros necesitamos para procesarlos y transformarlos en una máquina, en un bien, en un producto, en un bien de capital. Entonces, bueno, es esencial para nosotros tener la disponibilidad de esos metales, de esos minerales, para nuestra actividad cotidiana.
Y en la medida que transcurre el tiempo van cambiando los modos de consumo. Y el cobre, por ejemplo, con el advenimiento de los autos eléctricos y demás, va a ser un elemento muy necesario para el desarrollo industrial. Entonces, bueno, a nosotros nos interesa el desarrollo de la actividad minera, como lo hacen los países desarrollados en el primer mundo, como lo hace Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Quizás no al estilo de Chile, ¿no? Porque Chile de pronto es un extractor de minerales, los transforma en un lingote y los exporta. Nosotros tenemos la posibilidad en Mendoza y en la Argentina de transformar el cobre en cobre fino para hacer hilados, para hacer motores. Como en alguna época hubieron grandes fábricas de motores eléctricos en la Argentina, desaparecieron con el tiempo. Creo que tienen que volver. Así que bueno, eso es un poco nuestra razón de ser, depende de la minería. Sin la minería nosotros no existiríamos. Pero más allá de ese punto, porque ustedes son el último eslabón, digamos, de la cadena, ¿es necesaria para la vida cotidiana de cualquier persona? Por ejemplo, uno que usa un celular, uno que usa una computadora. Sin lugar a dudas que creo que nadie se imaginaría un mundo sin minería, es decir, sobre este estudio, es decir, no existiría si no existieran los metales, ¿no? Es decir, si no existiera el cobre, el tungsteno, el vanadio, el cobre, el hierro. Entonces, bueno, para la vida de cada uno de nosotros es esencial. El tema es que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Creo que en la Argentina y sobre todo en Mendoza tenemos profesionales capacitados, tenemos técnicos especializados. Creo que hay muy buena materia prima desde el punto de vista de los recursos humanos como para tener un buen desarrollo de la actividad en la provincia con los controles que corresponde. ¿Qué es lo que más explota aquí en la provincia de Mendoza? Hoy metalíferos ninguno, hay una ley que lo prohíbe, pero sí se explotan minerales de segunda y tercera categoría. Es decir, estos son bentonita, yeso, cal, y bueno, y todo lo que son los áridos, ¿no? Que se utilizan para la construcción. Lo que nos decías tiene que ver con la ley 7722, ¿no? Esto Correcto. de que no se pudiera sacar esos metales. Vamos a dejarlo, por supuesto, entonces, porque nos vamos a empezar a meter entonces un poco en la legislación y ya me están diciendo que está llegando el otro invitado, así que el debate se va a realizar plenamente aquí en el estudio de Distintos Parecidos. Vamos a un corte y enseguida continuamos aquí con este tema, la minería. Continuamos en Distintos Parecidos. Ahora sí se completó el plantel, podríamos decirlo. Quedaron todos. Así, ahora sí. Llegó Saúl Ceballos, miembro de la Asamblea. Hatchell no se toca. Muchísimas gracias, Saúl, por estar aquí. No, perdón por la demora, hubo una descoordinación de movilidades. De movilidad, pero está bien, te agradecemos muchísimo que hayas venido desde tu provincia. Muy agradecido por invitarme. Bueno, vamos a meternos entonces en el tema de legislación. Recién nos íbamos al corte hablando de la ley 7722. No la nombrábamos específicamente, pero la vamos a nombrar ahora. Una ley muy importante para Mendoza, que voy a leer el artículo 1 brevemente para que nos pongamos en contexto. Rápido, se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. Reducción del artículo. ¿Qué opinión te merece esta ley y qué pasa por ejemplo, en San Juan con respecto a este tipo de sustancias? Bueno, si nosotros hubiésemos tenido una 7722 en San Juan, nos hubiésemos liberado de los desastres que está haciendo la irresponsable canadiense Barrick Gold. La Barrick Gold utiliza cianuro para el proceso de lixiviación y tiene como subproducto el mercurio. Un mercurio que tenemos entendido que lo está copiando desde hace 4 o 5 años atrás. ¿Por qué? Porque no hay mercado. Entonces lo acopia en una de las zonas más vulnerables en cuanto a la sismicidad. Hay un antecedente de ahí en el Valle del Cura del año 1894, en donde hubo el mayor terremoto registrado en la historia de la República Argentina. Y bueno, y nuestras autoridades no hacen absolutamente nada. Por eso digo yo que esta
una legislación así parecida nos hubiese liberado de terrible desastre que hace la Barrick Gold. Yo me pregunto, sí, perdón. perdón. Yo me pregunto con respecto a estas sustancias que estamos mencionando, si puede llegar a haber alguna otra sustancia que pueda llegar a sustituirlas, que no sea tóxicas. Pregunto desde el desconocimiento, no sé cuál es su opinión. ¿No hay ninguna sustancia que pueda llegar a sustituir este tipo de productos tóxicos? En realidad hay procesos que se pueden sustituir. Es decir, hoy Mendoza tiene una ley que prohíbe el uso de ácido sulfúrico, de cianuro y algunas otras sustancias químicas, pero existen otros procesos por los cuales se puede separar, en este caso, el cobre, no así el oro, pero sí el cobre, y sin embargo tampoco se desarrollan en Mendoza. O sea que creo que existen otros mecanismos, pero en realidad creo que lo que hay que hacer es poner los controles que corresponden, responsabilizar a aquellos que cometen algún delito ambiental como corresponde, ya sean las empresas, ya sean los funcionarios, y creo que acá es donde debe estar la firme decisión de las autoridades políticas para destinar los presupuestos que corresponden a los controles ambientales, los presupuestos que corresponden y las multas que corresponden a las empresas que cometen algún delito ambiental, pero creo que más allá de esto, si bien son sustancias químicas, a veces mal dicho sustancias tóxicas, porque estas sustancias se usan en función de las cantidades que se usen, obviamente será su toxicidad más o menos, sus concentraciones y demás, claro. Pero se usan para otras actividades económicas. El ácido sulfúrico, los países desarrollados miden su actividad industrial por el consumo de ácido sulfúrico. Entonces creo que el ácido sulfúrico es un elemento que está en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, está solamente prohibido para la actividad minera. Creo que no es lógico que esto así ocurra, por eso los pedidos de inconstitucionalidad que tuvo la ley aquí en la provincia. Entonces, creo que hay que tratar estos temas con cuidado. Usted perdóneme que lo interrumpa, pero usted dijo en el primer bloque, antes de irnos al corte, de que debía hacerse de explotación, pero debía hacerse bien. Quiere decir que no se está haciendo bien, por un lado, y por otro lado, esa es la conclusión que yo saco, o por otro lado, y usted dice ahora, por ejemplo, que se deben de imponer sanciones. ¿Se imponen esas sanciones en aquellos que incumplen? Sí, se están imponiendo las sanciones. Yo creo que quizás tendrían que ser más severas, las multas tendrían que ser mucho más rápidas, más efectivas, los controles deberían ser mucho más asiduos, pero no solamente los controles para la actividad minera. Es decir, nosotros vemos en nuestra provincia que no tenemos actividad metalífera, digamos, tenemos minería, pero como decíamos al principio, de segundo y tercer grado, no tenemos minería metalífera, tenemos problemas ambientales muy graves. Pero no la tenemos porque hay voces del sector minero que dice, bueno, a partir de la 7722, al prohibirse el uso de estas sustancias, lo que hace es desalentar al extremo esa actividad. Entonces, lo que se hace es prohibirla encubiertamente. ¿Es tan así o no? Lo que pasa es que el tema de los controles yo difiero mucho. Yo tuve la oportunidad hace un año de encontrarme con funcionarios del Ministerio de Minería de la Nación en Comodoro Pi y realmente me dejó asombrado porque él me decía que San Juan tenía el mejor control. O sea que era una de las provincias que tenía el mejor control en el tema de la actividad minera. Yo le dije, ¿cómo será la peor? Lo otro, o sea, claro, ¿por qué? Porque realmente este tipo de actividad de la mega minería en San Juan, con uso de sustancias tóxicas y en las nacientes de nuestros ríos, es totalmente inviable. O sea, en plena cordillera, los últimos avances que hizo la Barrick para tratar de dejar más conforme al gobierno y a la población fue poner cámaras. ¿Qué pasó en los últimos 2 derrames, en septiembre de 2016 y en marzo de 2017? Esas cámaras se apagaron por 48 horas. Las que tenían que estar registrando en dónde podía haber un derrame sobre los ríos, esas se apagaron. Qué raro, ¿no? Qué raro. ¿Y qué pasa? Y desde las autoridades nada. O sea, el tema de los controles es totalmente inviable acá en la Argentina. Tenemos la mina Pascualama, que está paralizada su construcción desde hace ya 4 años y está paralizada por una sentencia chilena por haber detectado por lo menos 21 faltas graves al medio ambiente
y desde el lado argentino ni un tirón de oreja. O sea que de este lado hacen todo bien y de aquel lado hacen todo mal. No, de aquel lado los controlan y los sancionan y de este lado no. ¿Qué pasa con el artículo 264, inciso E del Código de Minería? Dice que después del tercer derrame, después del tercer incidente grave, ¿sí?, en la mina, tiene que cerrarse el establecimiento. ¿Qué ha pasado con Veladero? ¿Cuántas más amarillas le tenemos que colocar? ¿Ahí quién es el que tiene que responder? ¿La provincia, el Estado provincial o el Estado nacional o en su conjunto? En su conjunto, creo yo, en función de las competencias. ¿Por qué? Porque para deslindar responsabilidades, sí, no, la competencia es tuya, Claro. Pero para hacer cumplir la ley, no. Entonces caemos en ¿qué? En hacer cumplir la ley a los más débiles y a los poderosos no. Así es fácil. Me están pidiendo que nosotros cuando recibimos los informes en agosto de 2016, en donde detectamos mercurio por sobre lo establecido en la Ley de Residuos Peligrosos para bebida de ganado, que es el máximo límite, y eso lo detectamos en el río Jáchal, ahí a 4 o 5 kilómetros de la ciudad de Jáchal. Pasamos con esos análisis, después de haber dado una conferencia de prensa, pasamos al municipio a pedirle al intendente que convoque al comité de emergencia para tratar de solucionar esto. El intendente se fue, nos hicieron vacío en la municipalidad, nos quedamos esperándolo al intendente, estuvimos al final 30 horas y por eso, por estar ahí 30 horas esperándolo con esos análisis, nos hicieron una causa. O sea que a nosotros los ciudadanos que estamos pidiendo que se respeten las leyes, sí nos hacen procesos, pero a la multinacional Barrick-Gold no. Dado que recién Julio nos decía, bueno, obviamente que su actividad está muy ligada a esto. ¿Cómo puede actuarse desde esas áreas también? O sea, de que la presión hacia el Estado de controles también venga de esas áreas que están íntimamente relacionadas con la minería. Sí, yo creo que la Argentina tiene organismos de control. Quizás en la minería habrá que profundizarlos, habrá que multiplicar los esfuerzos y agregarle recursos seguramente y profesionales y demás a los controles. Pero creo que en la Argentina el control de los alimentos, el control del vino, el control de un montón de actividades que tienen que ver con el consumo de la población se hace y se hace bien. Es decir, nadie se imagina hoy consumir remedios contaminados, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que no es que en la Argentina, Raúl, nada podamos controlar. Yo creo que sí hay muchas cosas que podemos controlar en la medida que los gobiernos destinen los presupuestos que tienen que destinar, la voluntad política que deben tener y poner los funcionarios y los profesionales que realmente, y en esto tiene que intervenir la ciudadanía, pidiéndole al gobierno que ponga los profesionales que correspondan al manejo de las direcciones de minería, las direcciones de protección ambiental, todos estos ámbitos. Y juzgar a todos, porque si vamos al caso de Mendoza, yo no conozco mucho, Raúl, el caso de Jáchal, pero sí conozco el caso de Mendoza. Y Mendoza, el problema ambiental que tiene Mendoza no lo generó la minería. El problema ambiental lo generamos nosotros, los vecinos de la ciudad, los vecinos de las zonas rurales, con la basura, con los agroquímicos, con un montón de cosas. Hicimos inutilizables las 2 primeras napas subterráneas que hoy tenemos acá, donde sacamos la gran parte del agua que consumimos. Hicimos inutilizable un montón de espacios que tenemos en los alrededores de la ciudad que son eternos basurales. Entonces, me parece que hay muchas cosas en las cuales el gobierno tiene que ponerse firme en esto y poner los controles que tiene que ver con la minería, poner los controles que tiene que ver con los ciudadanos, poner los controles que le tiene que poner. ¿Cuántos litros de agua contaminada tienen las bodegas? Sí. Cientos y millones. Entonces, a ver, me parece que acá el problema ambiental hay que tomarlo no si esto es blanco o es negro, si estoy a favor o en contra. El problema ambiental es uno solo y estamos todos involucrados en este problema ambiental. El problema sí es cuando no se quiere hacer, porque nosotros tenemos el caso hace muy poquito en donde se le estuvo pidiendo, ya desde hace varios meses lo venimos haciendo con el INTA, de que se hagan estudios a los productos agrícolas y ganaderos de Jáchal para ver el tema de los metales pesados y nos vienen a proponer hacerle control de glifosato a pequeños productores. O sea, de todas maneras, Raúl, cuando discúlpeme, queremos esconder, sí, pero cuando se quiere esconder el problema,
allá se están muriendo las vicuñas en el Parque Nacional San Guillermo, que es una reserva de biosfera, y dicen, no, sí, estamos haciendo los estudios, pero nada que ver con el tema de la actividad minera, por más que esté ahí a pocos kilómetros. O sea, Raúl, aprovechando que usted me interrumpió, yo lo interrumpo a usted ahora. Perdón. Cortito, así no vamos al corte. El informe de las Naciones Unidas sobre el río Hachal creo que marcó un hito importante de un organismo internacional en el cual yo creo que habría que confiar. Yo estuve presente cuando se hizo la presentación, valga sea dicho de paso que habían como 50 policías, 30 móviles policiales, qué sé yo, íbamos 3 de la asamblea. Fuimos a la presentación y en esa presentación yo les dije, está bien, en el acuífero libre de la zona 0 en el río Potrerillos se detectó cianuro. En el acuífero libre en forma subterránea. En forma subterránea no se degrada el cianuro. Yo les pregunté, bueno, ¿cómo se puede hacer? Si hay algún método para determinar cuándo y dónde va a aparecer esa contaminación aguas abajo. Me dijeron que sí, que había un método de determinación de contaminantes, de dispersión de contaminantes, pero que era necesario muchos materiales, muchos recursos humanos y que no era necesario, había que hacer una evaluación. Yo le dije, perdone, yo se lo estoy pidiendo como vecino que vive aguas abajo de la mina Veladero, o sea, no me venga con criterios económicos. ¿Por qué? Porque es muy fácil acá hacer negocio cuando se sacan ganancias abultadas, ¿sí? Y luego cuando hay que hacerse cargo de los pasivos ambientales y nadie se quiere hacer cargo. Ahí está Alumbrera. ¿Quién se va a hacer cargo del cierre de mina? No sabemos. Claro. Vamos a terminar haciéndonos cargo todos. ¿Por qué? Ahí. Porque vamos a tomar un crédito internacional a organismos internacionales que fomentan este tipo de actividades y que hacemos que las transferencias de ganancias sean únicamente a las multinacionales. Bien, bueno, está dado el debate aquí en Distintos Parecidos, nos tenemos que ir al corte, pero claramente va a continuar en el próximo bloque. Ustedes también pueden participar dándonos su opinión a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Un tema que hay que pensarlo, ¿sí? Porque hay dos campanas, son muy fuertes, son extremas a veces y la idea es que lo pensemos porque es cotidiano. Tiene que ver con lo que hacemos a diario y tiene que ver con el ambiente que nos rodea a diario, en donde vivimos. Bueno, todo eso estamos hablando hoy en Distintos Parecidos. Ya volvemos. Continuamos en Distintos Parecidos, estamos con Julio Totero, vicepresidente de ASIMMET, Asociación de Industriales Metalúrgicos de la provincia de Mendoza, y una visita desde San Juan, Saúl Ceballos, miembro de la Asamblea Hachal No Se Toca. Hablábamos recién de los controles, de la legislación, y decíamos, bueno, legislación existe, el control parece que no está, y nos preguntábamos, bueno, en otros países la minería se desarrolla, y se desarrolla bien. ¿Por qué en otros países sí y acá no, por ejemplo? En teoría se desarrolla bien, eso lo vamos a decir, lo vamos a poner entre comillas. ¿Por qué acá no se da eso? ¿O por qué a veces la idea es que esas grandes empresas multinacionales vienen y se posan aquí y quizás tienen beneficios? Una forma más relajada de trabajar también, ¿no? Sí, y se toman su tiempo, están un par de años, dejan un desastre y se van, por ejemplo. Por ejemplo, lo dejo para los invitados también a reflexionar. Yo, basado en un memorándum que salió en el año 1991 de un directivo del Banco Mundial, en donde proponía que las actividades contaminantes pasen a países del tercer mundo, de los subdesarrollados, ¿sí? Evidentemente hay toda una concepción en donde las actividades contaminantes no se van a hacer en los países del primer mundo para no generarle estos pasivos ambientales que pueden comprometer las generaciones futuras. ¿Dónde lo hacen? Y en donde somos más inservibles para los motivos económicos a nivel mundial. Esto se ha dado siempre. O sea, Inglaterra marcó el camino en la trata de esclavos hasta que descubrió el carbón. Cuando descubrió el carbón, ¿qué es lo que hizo? Y bueno, vamos a decir que ya no se puede hacer trata de esclavos. O sea, ¿por qué? Porque el carbón lo tenemos nosotros. O sea,
nosotros siempre nos hemos ido acomodando y en eso yo considero que tenemos gobiernos entreguistas y por eso es que se da esta situación. No es posible que teniendo una Argentina tan rica estemos tan condicionados ¿a qué? A pedirle de rodillas que vengan a hacer inversiones. Mirá que vamos a contaminar. Sí, no importa, metele nomás. O sea, porque así fue. El ex gobernador Gioja, en vez de ponerse del lado de los hachalleros en el 2015, se puso del lado de la Barrick Gold, del más grandote, del más fuerte. O sea, hubo una convulsión social durante por lo menos 10 días en Hachal y nadie se hizo presente. Pedimos durante varios meses que vayan el director de OCE, el director de hidráulica, que vaya de salud pública, que vayan de los distintos organismos que tienen que ver con el medio ambiente, que todavía, digamos, está becado el secretario de Medio Ambiente porque hasta hace 15 años y nadie le dice nada, parece que ha hecho las cosas muy bien. ¿Y a quién nos mandaron? A Fariña, al secretario de Seguridad. ¿Para qué? Para que nos dijera con nombre y apellido qué tal, cómo te va, para que nosotros desistamos. O sea, esa es la forma. Saúl, hay dos cosas que quería preguntarte. En primer lugar, recién hablabas de los derrames y quería consultarte cuál es la situación hoy, cómo fue para la población de Hachal el tema del agua, ¿no? Cómo lo vivieron eso y cuáles son las repercusiones que tuvo. Y en segundo lugar, cuando hablabas de que el gobernador Gioja en su momento se puso del lado de la Barrick, bueno, muchas veces uno de los argumentos que se menciona de los beneficios de estas empresas que vienen a instalarse en las provincias es justamente las fuentes de trabajo que pueden llegar a traer. Quiero saber si realmente movió la aguja en San Juan la cantidad de miles de trabajos que podía llegar a generar la actividad minera o no. En Hachal nosotros hemos averiguado y hay aproximadamente 60 trabajadores en Veladero de Hachal, en donde nos prometieron que iba a haber desempleo cero en el año 2003, cuando empezó la construcción de Veladero, que en la construcción sí toman mano de obra generalizada, pero luego ya no. Y luego quedaron esos 60 puestos de trabajo y el año pasado había 900 contratados y este año hay 700 contratados por 3.000 pesos. O sea, ¿cuál es el desarrollo para el pueblo? Será crecimiento económico, pero no es desarrollo. El pueblo no se desarrolla, el pueblo sigue sumido en eso. ¿Por qué? Porque inclusive hasta hubo un plan muy bien orquestado en donde no nos han generado ni una fuente de trabajo genuina en el departamento de Hachal. ¿Para qué? Para que tengamos que estar dependiendo de la mega minería. ¿Querés trabajar? Bueno, ahí tenés el trabajo de la mega minería y si no, no hay trabajo. ¿Usted cómo lo ve el tema de eso? Justo? Sí, yo quería plantear esto, ¿no? Es decir, hoy el 80% de la contaminación del mundo la generaron 4 países. India, China, Alemania y Estados Unidos. Es decir, que no nos hagan responsable a nosotros de los problemas de contaminación que tiene el mundo, ni que tampoco nos tiren la basura a nosotros, ¿no? Es decir, que la minería, en este caso la minería no estaría ni cerca, digamos, de contaminar. No, o sea, la minería no es la causal de la contaminación del mundo en absoluto. Es decir, la contaminación del mundo pasa por las guerras, pasa por las actividades industriales que no tienen mucho que ver con la minería. La minería no ha generado accidentes, como ha generado el petróleo, ¿no? O sea, alguien se recuerda lo del Golfo de México. Sí. Bueno, el petróleo ha generado desastres ambientales muy importantes en el mundo y las guerras, es decir, cuántas guerras hemos tenido y cuántas bombas explotan todos los días, ¿no? Y esto es más que un problema en una compañía minera. Entonces, que no nos echen la culpa a nosotros, las grandes potencias de la contaminación del mundo, porque son ellos los responsables. Nosotros tenemos que defender para que no nos manden la basura, simplemente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en referencia a lo que bien manifestaba Raúl sobre el tema del desarrollo de las actividades en San Juan. Yo, desde mi lugar de empresario metalúrgico, metalmecánico, yo tengo desde hace muchos años vinculaciones con empresarios sanjuaninos. En el año 2003-2004 habían 500 trabajadores metalúrgicos en San Juan. Nosotros teníamos alrededor de 17.000 en Mendoza.
500 tenían en San Juan, 17.000 teníamos nosotros. Hoy nosotros tenemos 14.000 trabajadores metalúrgicos en la provincia, San Juan tiene 4.000. Es decir, ellos pasaron de 500 a 4.000, nosotros de 17.000 a 14.000. Hay otro dato que es mucho más importante, ¿no? Que es la distribución de energía. Y esto tiene que ver con el bienestar de la gente. Es decir, la red de distribución eléctrica en los últimos 15 años se triplicó en San Juan. Se triplicó la cantidad de kilómetros de línea de distribución eléctrica. En Mendoza crecimos el 2% en los últimos 15 años. No hubieron obras de distribución eléctrica. En San Juan hubieron hasta obras hidroeléctricas, como el Tambolar, como Punta Negra, como bueno... Ya que estamos en las estadísticas, hay que decir también que San Juan aparece, igual que Catamarca, después de 20 y 15 años de trabajo de la megaminería, aparece con los índices más grandes de pobreza en los centros urbanos. O sea, sí, yo no quisiera pensar, Raúl, yo no quisiera pensar lo que sería Catamarca y San Juan sin minería. Porque yo creo que si hoy hay problemas de desocupación en Catamarca y San Juan, sin la minería, yo creo que serían, no te digo Ruanda, pero cerca andarían. ¿Por qué? Porque las actividades agrícolas... Sí, pero por incapacidad de los... Bueno. Hachal está nombrado como zona franca desde el año 1997. A mí me gusta dialogar, Raúl. No se ha hecho nada para generar esa fuente de trabajo. A mí me gusta dialogar y no interrumpir a mis interlocutores o con quienes yo pretendo hablar. Es decir, estos son datos de la realidad. Hoy hay 4.000 trabajadores metalúrgicos y antes habían 500. Hoy han triplicado las líneas de distribución eléctrica mientras Mendoza creció el 2%. Y la verdad es que Minera Lumbrera, un proyecto que está muy mal hecho, que han hecho un montón de problemas, que tenemos problemas con el cierre de mina, que estos son los problemas legales que tenemos que resolver, es muy cierto lo que vos decís, Raúl. Pero Minera Lumbrera genera el 20% del Producto Bruto de Catamarca. Los ingresos de Catamarca... ¿Y cuánto consume de energía así? ¿Perdón? ¿Cuánto consume de energía Minera La Lumbrera? O sea, nosotros estamos subsidiando, lo que pasa es que como país estamos subsidiando también, ¿a quién no le gustaría pagar el gasoil a 7 pesos? ¿Alguien lo paga? Yo me crucé antes de ayer con 10 camiones de combustible que iban a la minera Veladero. Y hoy si le sacás los impuestos al gasoil, todos podríamos pagar 7 pesos. Bien, bueno, ellos lo pagan. O sea, ¿por qué para el costo de producción de ellos? ¿Por qué para el costo de producción de ellos es más barato y para el costo de producción de todos los demás es más caro? Y la energía que ocupa justamente Minera La Lumbrera es equivalente a todo Catamarca. Los privilegios, ¿no? Los privilegios. A ver, se privilegia gastos que podríamos destinar a actividades justamente sustentables, porque muchos nos hablan de... Sustentable desde el punto de vista ambiental, pero no sustentable desde el punto de vista económico. Yo creo que acá lo que hay que hacer es buscar actividades que sean sustentables desde el punto de vista ambiental, pero que también sean sustentables desde el punto de vista económico. Porque de lo contrario, vivimos subsidiando actividades. Es lo que han hecho los estados en los últimos tiempos. Subsidian actividades todo el tiempo porque son actividades no rentables. Entonces... Bueno, la megaminería... ¿Por qué le dan el gasoil más barato? O sea, eso es lo que yo no entiendo. No me consta que eso sea así. En algún punto puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Lo digo desde mi desconocimiento en cuanto a, bueno, está bien, podemos generar empleo, no en todos los casos se da esa situación, pero se pueden generar derrames, por ejemplo, que pueden dejar ciertas consecuencias graves para una población. En ese sentido, que si hay, está bien, se dice que se va a generar algo, pero en definitiva, para más adelante puede ser otra la consecuencia. Inclusive también me genera la duda de saber si hay datos concretos con respecto al porcentaje de ganancia que le queda al Estado provincial por la producción minera que hay. Otra discusión. ¿Cuánto de esa riqueza realmente queda en el lugar donde está instalada la minería y cuánto se va afuera? Claro. Bien, me parece que estaría bueno dejarlo ahí también el tema de las retenciones. Sí, también han sido muy famosas este año y hace desde 2 años para acá en cuanto también a las gestiones de los gobiernos en cuanto a estas decisiones. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más distintos parecidos. Un debate que está muy interesante porque tiene que ver con lo que nos pasa a diario, ¿sí? Lo planteábamos también al principio del programa. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos.
Continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al último bloque de este debate, un debate intenso porque está bueno que se planteen así las posturas también. Estamos hablando de la minería y algo que se empezó a tocar en algún punto fue, bueno, la voluntad política en cuanto a esto. ¿Qué hay para decir con respecto a esto? Han pasado muchas gestiones, han pasado, derrames, por ejemplo, en San Juan, se han conocido lugares que se han paralizado, proyectos que se han paralizado, hasta el momento hay algunos que están paralizados. ¿Qué pasa con la voluntad política en cuanto a esto? Hoy leí una nota, por ejemplo, de Carlos Ferrer, de la Cámara de Servicios Mineros de la provincia, y decía que, bueno, que Mendoza se está generando un plan minero provincial, ¿sí? Que hace 2 años que está paralizado en algún punto. Y lo que se decía es, hay que seguir trabajando por esto, y que desde el Ejecutivo, en la misma nota se planteaba, habían dicho que, bueno, que a partir de las elecciones iban a empezar a trabajar sobre eso, después de las elecciones de octubre. ¿Por qué se puede dar esa lectura? En la sociedad hay una visión bastante negativa, me parece, con respecto a las minerías. Me parece que ninguno se quiere quemar, por decirlo de alguna forma. La llamada licencia social que se está buscando. Claro, no sé qué piensan los invitados, pero puede que vaya por ahí, ¿no? Y decisión política de generar las cosas en serio no hay. Nosotros todavía estamos pidiendo al gobierno de la provincia de San Juan el informe completo de qué es lo que pasó en septiembre de 2015, el informe completo de qué es lo que pasó en agosto de 2016, el informe completo de lo que pasó en septiembre de 2016, el informe completo de lo que pasó en marzo de 2017. ¿Sí? Nos enviaron a través del municipio un mamarracho como informe de lo que pasó en marzo de 2017, que ni siquiera ellos, el municipio lo tomaba como serio, pero a ellos les había llegado de esa forma. Decisión política para hacer las cosas bien no existe. Para nosotros consideramos que esto es negocio para muy pocos, muy pocos, que se llenan las manos, y para el resto, bueno, trabajadores que están con problemas de salud, que gracias al derrame de 2015 no quedaron abandonados a su suerte, porque gracias al derrame se acercaron a nosotros, la Asamblea Jáchal No Se Toca, y la empresa Barrick les arregló el problema que tenían de desamparo. O sea, entonces, nosotros vemos que esto es únicamente beneficios para unos pocos y males para muchos, decretando a Jáchal, por ejemplo, como una zona de sacrificio. Bien, bueno, voy a trasladar después la pregunta, pero vamos a ir primero a ver las redes sociales, a ver qué se dice acerca del tema de la minería. Distintas posturas seguramente se van a presentar. Creo que en Argentina no es la minería el problema, sino los políticos que permiten la mala minería. Bien, hablábamos justamente de la voluntad política. Argentina, la minería en Mendoza está parada. Bueno, eso tiene que ver justamente con lo que decías, Carlos Ferrer, en una nota, que es el presidente de la Cámara de Servicios Mineros. Otro tuit dice: Argentina no es de ahora, cada década se da crisis permanente, poca producción y dependencia de la minería, factores climáticos en contra. Bueno, varios factores que presenta esta persona. Y alguien dice: quisiera consultarle al amigo sanjuanino de qué van a vivir los miles de trabajadores que hoy viven de Veladero. ¿Cuál es su plan económico? Nosotros no tenemos la obligación de generar puestos de trabajo. Es más, le seguimos pidiendo al intendente y al gobernador Uñac que hagan el matadero municipal que lo están prometiendo desde hace 6 años, que está casi listo, iba a estar casi listo hace 4 años. No lo pusieron en práctica. Estamos pidiendo que se reflote la zona franca, que se nos prometió y que nunca se hizo nada. Estamos pidiendo que se genere la red de riego complementaria, que nos dijeron con el dique Cuesta del Viento. Se van a duplicar las hectáreas cultivables en Jáchal, de 8.000 van a pasar a 16.000. Nunca se hizo esa red de riego complementaria. O sea, cuando no se quieren hacer las cosas bien y se nos quiere coartar todo tipo de actividad, nos coartan. Un ex intendente a mí me dijo que le habían pagado a un industrial, a un agroindustrial de la ciudad de San Juan, para que no coloque una fábrica de conservas y de dulce de membrillo en Jáchal. Le habían pagado para que no lo haga. O sea,
Acá estamos nosotros condicionados, pero por políticas extranjeras que nos condicionan y que los condicionan aparentemente a nuestros políticos. El presidente Macri no quiere hacer cumplir la ley. El Código de Minería tendría que hacerlo cumplir. El ministro Berman no quiere hacer cumplir la ley de protección de glaciares como corresponde. Sí, de hecho la ley de glaciares se corrompió antes también, ¿no? Han salido ahora que el juez federal Sebastián Casanelo tomó una medida histórica en cuanto a las minas de San Juan también, porque citó ahí clara indagatoria a 3 ex secretarios de Medio Ambiente de la gestión del kirchnerismo también. O sea, y le ha pedido a la Auditoría General de la Nación que informe sobre la gestión actual. Digo que en definitiva va más allá de la gestión, me parece que queda en este... Porque viene del extranjero. En estos temas queda más claro, ¿no? Digo, más allá del lugar en el que uno se pueda posicionar en lo político. Sí, a ver, yo creo que no solamente en el país hay grandes compañías mineras. Es decir, hay algunas que son las más nombradas internacionalmente, como es el caso de Barrick Gold, y 2 o 3 más. Pero en el país han empezado a desarrollar muchas empresas junior, que me parece que esto no es un dato menor de nuestra economía. Es decir, al no haber minería en la Argentina, había que buscar la forma de que se desarrollara la actividad. Los primeros que desarrollaron la actividad fueron las grandes compañías que ya tenían su negocio armado en el mundo. Y el primer proyecto que se aprobó de la gran minería en la Argentina fue Minera Lumbrera en Catamarca, allá por el año 95, o sea que es una mina que ya tiene más de 20 años, que está en su punto ya final, en su etapa casi de cierre, y creo que fue la primera experiencia en minería que obviamente no ha sido del todo exitosa. Ha tenido un montón y tiene un montón de problemas. Creo que esto tiene que servir de ejemplo para que los próximos proyectos, los próximos grandes proyectos que se desarrollen en Argentina, se desarrollen en función de las tecnologías y en función de lo que hoy el mundo exige para este tipo de actividad. Pero creo que vale destacar que hay muchas empresas junior argentinas, hoy de capitales argentinos, que comienzan a formar parte del mundo minero. Y esto me parece importante también que destacar. Ya no hay que hablar más de eso que parece la mala palabra de la megaminería, que es la minería de gran escala. Ya hay también muchos proyectos pequeños mineros que deben ser desarrollados y que sí van a participar las empresas argentinas. La minería, el desarrollo de esta industria, ¿es desarrollo para Argentina? Totalmente, totalmente que es desarrollo para la Argentina. Es decir, yo te digo, hoy Mendoza, sin tener minería, tiene 60 pymes metalúrgicas trabajando para la minería en distintos puntos del país. En San Juan, en Catamarca, en Salta, en Jujuy y en Santa Cruz. Pero hay una lógica mundial que... ¿Me permite que termino la idea, Raúl, por favor? La idea es esta. Creo que hay que apuntarle al desarrollo de pequeñas compañías mineras en la Argentina, que son, ya hay 2 o 3 instaladas en Santa Cruz con proyectos importantes. Minera Don Nicolás, por ejemplo, es una empresa argentina que desarrolló un proyecto en la localidad de Tres Cerros, en Santa Cruz. Hay proyectos de litio en el norte argentino. Me parece que empieza a haber un desarrollo de pequeñas empresas nacionales que van a hacer frente al desarrollo minero futuro. Creo que por acá va el camino de la minería en la Argentina. Y fundamentalmente lo que me gustaría recalcar es, que fue el principio de tu pregunta, es la minería en Mendoza. La minería metalífera en Mendoza en el marco de una ley como es la 7722. Creo que hay proyectos, como es el proyecto San Jorge, por ejemplo, que se ha hecho una presentación para ser desarrollado ese proyecto en el marco de la ley 7722 y ni aún así, es decir, el proyecto no va a usar ácido sulfúrico. Obviamente no es un proyecto de oro, por lo tanto no usa cianuro. Sí debería usar ácido sulfúrico si la ley se lo permitiera, no se lo permite, no usa ácido sulfúrico el proyecto San Jorge. Hay un proyecto de flotación, que es un proceso para separar el cobre, por el cual tiene mucho menor rendimiento, pero a la empresa le conviene, porque el yacimiento es importante, es muy rico. Si bien es un proyecto chiquitito, tengan idea que a veces cuando se habla de la minería parece que fuéramos a volar la cordillera, y el proyecto San Jorge, el Cerro San Jorge, es más chico que el Cerro de la Gloria. Imagínense en la inmensidad de la cordillera lo que representa el Cerro San Jorge en Uspallata. Sin embargo, ese proyecto podría desarrollarse en el marco de la 7722 y tampoco se aprueba. Creo que acá es donde hacen falta estas decisiones políticas, en la cual iba la dirección de tu pregunta. Mendoza tiene
un muy buen subsecretario de Energía, Minería y Hidrocarburos, que el año pasado nos convocó a todos a dialogar sobre cómo debemos desarrollar esto. Y se trajeron experiencias de todo el mundo, vino profesionales de todo tipo, desde el Yaniglia, desde la universidad. Perdón que te corte, él fue crítico de la 7722, estamos hablando de Emilio Guiñazú. Emilio Guiñazú, sí. Él es crítico de la ley 7722, debería reformularse, pero las leyes están para cumplirlas. Y hoy está la ley. Por lo tanto, hay que atenerse a lo que esa ley dice, como tantas otras leyes que hoy están impuestas, se deben cumplir. Por lo tanto, esta ley, por ahora, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, o no nos puede gustar. Pues está difícil con esa ley que se desarrolle esta industria. La ley no dice absolutamente nada. Es decir, lo único que hace la ley es prohibir el uso de distintas sustancias para una actividad, ¿no? Es decir, que si prohibiéramos el ácido sulfúrico para todas las actividades, no tendríamos sulfato de cobre, por ejemplo, para curar los viñedos. O no tendríamos ácido sulfúrico para la industria química, o no tendríamos cianuro para las curtiembres, ¿no? O sea, acá se está por abrir una curtiembre en Mendoza que va a usar cianuro y nadie dice nada. Hubo un derrame de ácido sulfúrico en el Carril Rodríguez Peña el año pasado, no sé si lo recuerdan, una nube de humo ahí en el Rodríguez Peña, y no pasó nada. Porque en realidad no pasa nada, es decir, hay que mitigar estas cosas, pero son accidentes que pueden ocurrir. Y por último, quiero dejar un comentario, que es sobre la salud de los trabajadores mineros, ¿no? Es decir, yo repito, no soy minero, yo soy metalúrgico, pero trabajo en los proyectos mineros. Y yo he estado en Gualcamayo, ahí muy cerquita de Hachal, ¿tá? Y la verdad que vivir en Gualcamayo trabajando es mucho más saludable que estar en nuestro hospital central, por ejemplo, ¿no? Sí, yo tengo algo que decir con eso de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros en el último derrame hubo un concejal, el concejal Morales, que hizo la presentación judicial, se tomaron medidas al respecto, etcétera, etcétera, y cuando se pidió hacer análisis a la población y hacer análisis a los productos agrícolas y ganaderos, nosotros investigamos, le presentamos al defensor del pueblo porque no podíamos acceder directamente al expediente del juzgado, y el defensor del pueblo presentó nuestra propuesta, que era hacer una detección de 14 metales pesados con un oligoscam, que es un método para hacer una espectrometría palmar. No hace falta ni siquiera sacar pedazos de tejido ni nada. O casualidad, ahí ya se desinfló todo lo que había de interés de hacer análisis en los seres humanos. Nosotros habíamos pedido inclusive para generarlo en los trabajadores mineros. ¿Por qué? Porque los metales pesados, si bien se pueden detectar en sangre, no es lo común de detectar pequeñas cantidades de metales pesados en sangre. ¿Por qué? Porque los metales pesados, luego de estar en sangre, se van a los tejidos, a los riñones, al hígado. Entonces, a ver, y no se hizo ninguno, no se hizo ni esos análisis, no se hicieron los análisis a la producción agrícola, no se hizo los análisis a la producción ganadera. Y a nosotros nos preocupa, ¿por qué? Porque hay gente en la zona rural que vive consumiendo ese tipo de productos. Y los niños que tienen menor masa corporal se ven más afectados. Y nosotros no queremos ser cómplices de nuestros funcionarios irresponsables que no se fijan en las condiciones de salud que tendrían que existir para todos. Seas pobre o seas rico. Inclusive te condicionan más. ¿Por qué? Porque te dicen, vos vas a la asamblea, vas a la carpa y yo te quito el contrato que tenés. ¿Tenés un beneficio social de la nación? Yo también te lo quito, por más que no lo puedan hacer. O sea, entonces, a ver, nosotros lo que pedimos es poder decidir como comunidad qué futuro queremos. Y en cualquier otra actividad, nosotros consideramos que también se debe hacer. En el tema de las curtiembres, en todo se debe primero preguntar a las poblaciones para poder definir políticas de Estado. Porque allá el gobierno de Uñac, ¿qué es lo que nos dice? No, es política de Estado. Pero también era política de Estado en la Alemania nazi ir en contra del pueblo judío, matar el pueblo judío, destruir un pueblo. Bueno, en este caso, esta política de Estado de la megaminería en las nacientes de nuestro río es una política de Estado que va en contra del pueblo jachallero y aún así no se nos tiene en cuenta. Bien, Julio, un último comentario porque se nos acaba el tiempo. Sí, de todas maneras, el Río Blanco y otros ríos que están por la zona tienen metales pesados de antes de que existiera la minería. Es decir, metaloides, arsénico y boro. Bueno. No, metales pesados no, porque mercurio no había. Nosotros tenemos análisis del CIPCAMI,
en donde se ha incrementado el mercurio. En la época de los derrames se incrementó en un 1000%, igual que el manganeso, y el aluminio se incrementó en un 3000%. O sea, bien. Gracias, Saúl. Bien, hacemos ese último comentario. Sí, bueno, básicamente nuestra posición desde el sector metalúrgico, obviamente, es lo que manifestamos al principio. Defendemos el desarrollo de la actividad, que es una actividad generadora de empleo, que es generadora de recursos para la provincia, para el país, para las empresas. Nosotros, más allá de las retenciones, que pueden ser discutibles, creemos que son muchos los impuestos que se tributan por parte de las mineras, y más allá de los impuestos que tributan, que como todo se los lleva a la nación, de pronto la provincia tiene poco que reclamar en eso, lo que más nos interesa es el trabajo que generan. Y así como yo te decía que hay 60 pymes mendocinas trabajando para la minería sin tener minería, y así como creció la metalurgia en San Juan, en otras provincias puede pasar lo mismo. Así que esperemos por el desarrollo de esta actividad en las condiciones de lo que siempre manifestamos: sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica y sustentabilidad social. Bien, muchísimas gracias, Saúl, por haber venido. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado ustedes. acá. El debate podría seguir perfectamente. Podría darse para otro programa tranquilamente. Perfectamente, sí. Se nos acabó el tiempo, pero está bueno que nos demos la oportunidad de discutir estos temas, ¿sí? De que los pensemos conscientemente todos, porque es lo que decía Saúl, tiene que ver con todos. Lo hemos dicho los 5 básicamente hoy, que tiene que ver con todos y que hay que estar presente y también hay que hacer saber la opinión de cada uno al respecto, pero sabiendo, teniendo conocimiento al respecto. Chicos, nosotros nos reencontramos el lunes. Iba a decir mañana de nuevo. Igual No, que el viernes no hay pasado. mañana, hay lunes. Hay lunes. El lunes nos reencontramos a las 19 horas. Agradezco a Coxis por haberme dado la ropa en el día de hoy. Agradezco nuevamente este debate porque ha estado muy interesante, y a ustedes por haber estado allí del otro lado de la pantalla. Nos volvemos a reencontrar el lunes a las 19 horas como todos los días. Chau, chau.